Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Nuevamente un programa con Javi de Surfeando el Kali Yuga. En esta ocasión, bueno, vamos a continuar con lo que quedó pendiente del programa anterior sobre el tiempo del Kali Yuga, precisamente. Javi, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al canal. Un placer, Salim, muy bien. Y nada, pues con muchísimas ganas de versar sobre este tema. Claro que sí. Bueno, la audiencia quedó muy atenta de la segunda parte. Les ha gustado mucho estos programas que estamos haciendo. Hicimos el del tiempo del no tiempo, el del tiempo del Kali Yuga y quedó pendiente esta segunda parte y muchos me han escrito, oye, ¿cuándo vuelve Javi? Bueno, hace poco hicimos lo de dirección correcta, entonces Sí, ahí a la gente le ha gustado mucho y han seguido también tu trabajo en surfeando el Kali Yuga, que ahorita voy a mostrar el canal de Javi nuevamente para los que de pronto no lo conozcan. Así que, Javi, bueno, no sé si quieres mostrar la presentación sí, para vamos a ir adelante. Aparte mientras que tengo voy, también voy, alguna cosita. Vamos a ver, voy dame un aquí mostrando tu segundito. canal para que la gente lo siga. Perfecto. Vamos a ver por acá, aquí está. Surfeando el Kaliu, aquí lo están viendo en pantalla, este es el canal de Javi, para que vayan a mirar su trabajo, se suscriban y bueno, vean todo el contenido que viene subiendo, que realmente es muy interesante, unas investigaciones muy profundas y ahí está, Surfeando el Kali Yuga. Esta es la presentación, aquí se ve perfecto, voy a acomodar aquí para que nos veamos nosotros mejor. Yo creo que ahí, a ver, yo creo que ahí está bien. Ahí está bien. Ya se ve bien, creo que ahí se está viendo claramente. Listo, ahora sí, ya se ve claramente la presentación. Genial. Ya cuando tú desees, podemos comenzar. Muy Eh, bien. la vez pasada quedamos en la última parte donde estábamos hablando básicamente bueno, de esa pérdida de la condición humana con tecnologías, con, bueno, todo el proceso de globalizador, todo esto Mm, que nos hacía precisamente perder la esencia humana, ¿no? Transhumanismo y todo esto. Esa fue la última eso parte. es. Así que bueno, en el momento que tú quieras y por donde la parte que tú desees podemos comenzar. Sí, pues mira, me apetecía comenzar esta segunda parte trayendo a colación, bueno, pues algunos aspectos que se quedaron un poco cojos, ¿no? De hecho, lo he completado, o sea, es una segunda parte, pero también una pequeña actualización. Me parecía interesante, ¿no? Remarcar lo que era esta visión que, bueno, pues yo voy estudiando junto con otros aspectos, ¿no? Dentro de mi investigación y que me parece bastante potente. Entonces, bueno, pues ya veíamos, ¿no? Lo que era en la primera presentación, lo que era este texto sacado del Linga Purana, ¿no? Que ya el que quiera lo puede ver en la primera parte, lo que era una definición de nuestra época en un libro que tiene ya pues 1700 años aproximadamente. Pero bueno, quería hoy compartiros, antes de retomar donde has dicho, bueno, pues lo que era una invitación a que la gente vaya investigando, porque como siempre digo, yo lo que estoy es compartiendo investigaciones vivas, investigaciones abiertas. Salim, siempre lo digo, que no tengo ninguna verdad. Yo lo que vengo es a aprender junto a ti en este caso. Entonces, creo que entre todos los espectadores, pues que no se queden en lo pasivo, ¿no? O sea, sino que todos podemos ir sumando piezas de este complicado puzzle. ¿Por qué digo esto? Pues porque la literatura de la India y del hinduismo en concreto es tremendamente compleja, fabulosa. Si lo abrahámico tiene sus dos máximos estandartes en la Biblia y en el Corán, dentro de la literatura hindú tenemos un montón de libros, un montón. O sea, es sobrecogedor, ¿eh? Te voy a ser sincero, la cantidad. Pero bueno, dentro de estos textos, que viene bien, ¿no? Para comprender un poco el contexto actual, siempre nos podemos remontar a lo pasado. De hecho, estarás de acuerdo conmigo que siempre dicen que para entender el Apocalipsis, más, bien, más vale entender el Génesis, ¿no? Pues esto sería un Sí. poquitín lo mismo. Dentro de lo que es los textos sagrados de la India tenemos los Vedas, que son los 4 textos que forman la base. ¿eh? Siempre se habla especialmente del Rig Veda, que es una recolección de textos y de himnos dedicados a los dioses muy profundos, muy complejos. Si se leen de forma literal se pierde mucha información. Y luego otros textos, como ahora os voy a citar, que son las Upanishad, el Mahabharata, que me voy a detener un poco en él, el Ramayana y sobre todo, los Puranas, que a todos los investigadores como tú y yo os invito a investigar sobre ello. Yo, de hecho, me he hecho con algunos
y si quieres en el futuro podemos versar concretamente sobre algunos de ellos que son muy importantes porque nos dan pistas sobre cuánto está aconteciendo desde esta óptica. Entonces, claro, por supuesto, tenemos que tener presente lo que es el sánscrito. Y es que el sánscrito, Salim y espectadores, es uno de los lenguajes sagrados del mundo. Tenemos el egipcio, tenemos el chino, tenemos el hebreo, pero también tenemos el sánscrito. Entonces, aquí lo vemos, ¿no? Es una de las lenguas ancestrales de la India y una de las lenguas indoeuropeas más antiguas que se conocen. Y, por supuesto, este es un detalle muy importante. Es la lengua litúrgica de la religión hinduista. O sea, es un lenguaje que no solamente se lee de manera literal, le pasa como al hebreo. Tiene Sí. multitud de significados ocultos dentro de lo que son sus textos. Esto es un tema interesante y es que el nombre de este idioma proviene del término samskat o samkrita, no sé pronunciar esa palabra, que en sánscrito significa perfecto. Esto es muy curioso. ¿Mm? Con respecto al tema de los perfectos. Ya sabemos quiénes tratan de iluminarse, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, podríamos hablar de la casta de los brahmanes. No sé si sabes, es un detalle que yo me enteré hace muy poco. La anterior vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, al parecer, la casta de la que provenía era de la casta de los brahmanes, de los sacerdotes. Claro, esto Sí, es muy interesante no cuando lo, no vas lo viendo sabía. claro, lo que son las élites, incluso dentro de esta cosmovisión. Yo sabía lo de, supongo que tú también lo de Carlos III, ¿no? El de Inglaterra, que supuestamente Ujú. desciende del linaje del conde Drácula o de Jad Tepes, creo que es así se Sí, llamaba. wow. Un día a ver si podemos hablar un poco de la corte imperial del dragón, que tiene mucho, tiene Sí, mucha sí, tela que cortar. es un tema Conviene muy, investigar sobre ello, ese tema es muy bueno, sí, interesante. por eso. Y aquí tendríamos un poco, bueno, pues lo que son los representantes, ¿no? de este lenguaje ancestral, que claro, que luego voy a relacionar con otro que es bien conocido en tu canal, que es el hebreo, ¿no? Porque ha habido una coincidencia mientras investigaba para esta presentación que tengo que reconocer que me ha puesto los pelos de punta porque tal vez haya ciertas cositas secretas ahí. Entonces, bueno, pues aquí tenemos este lenguaje. Ya veis que, por cierto, todos son as, o sea, todo lo que son las vocales. No me voy a detener en esto porque sería para un programa entero. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que son los Vedas, los 4 Vedas, Samaveda, Atharvaveda, Rigveda, que es el más importante, Yajurveda, y las Upanishads, que es un compendio de sabiduría impresionante que hasta el mismísimo Schopenhauer, uno de los filósofos más importantes de Occidente, citaba como su principal referencia. Yo me he podido leer el resumen de Editorial Atalante y os lo recomiendo a todos. Todos aquellos que tengáis interés por la espiritualidad, os recomiendo las Upanishads, porque hay que reconocer, si un día quieres podemos hacer un programa sobre ellas, la cantidad de sabiduría que engrosan y cómo habla de esta realidad, cómo todo es regido por el alimento, todo es alimento de otro algo, la importancia del aliento. Bueno, es impresionante lo vertido aquí. Hay algo interesante y que incluso en algunos comentarios lo colocan sobre Uh la -huh. cantidad de conocimiento que hay en la India en cuanto a textos sagrados, documentos. ¿Por qué crees tú que es así con relación incluso en otras culturas que si bien hay una cultura ancestral también grande, pero no hay tanto conocimiento, no hay tantos libros, no hay tantos textos? ¿Por qué se daría esa diferencia? ¿Por qué en la India sí hay tanto y por qué en otros lados no es igual? ¿Qué crees tú que pueda pasar allí? Es una excelente pregunta. Solo puedo especular, Salim, pero bajo mi punto de vista seguramente estamos ante una tradición ancestral antiquísima. En ese sentido puedo traer a colación el concepto de suprahistoria, que lo aprendí gracias a la lectura de esta fuente que siempre estoy citando, que es la danza final de Cali, ¿no? Lo que es la trilogía. La suprahistoria sería un relato histórico mucho más profundo y vasto que lo que es la historia oficial. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque a todas luces parece que la periodicidad que nos cuentan en la historia oficial es falsa. Es falsa. Entonces, habría muchos más milenios hacia atrás. Ya incluso el hechizo de lo abrahámico comenzaría por decir que el mundo tiene 6.000 años Sí, poco y tiempo en habría una... comparación. Eso es, habría una suprahistoria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, cuando uno se aviene a ir consultando estas fuentes, pues fíjate, ya para empezar, dentro de lo que es el Sanatana Dharma, que es la palabra real para hinduismo, te están comentando que la palabra escrita es, ¿cómo decirlo?, como un conocimiento totalmente bajo, ¿no? La tradición oral era mucho más importante, sería de yugas anteriores, y ya incluso la tradición oral sería ya también baja porque estamos hablando de que Satya Yuga, la primera edad,
la edad más, lo que sería el Edén, sería muchísimo, muchísimo más, ¿cómo te lo podría decir? Telepática la comunicación, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de algo vastísimo. Sí que es cierto, y en relación a lo que me has preguntado, que se puede poner en relación con lo que algunos cabalistas comentan respecto a los 6 días de la creación. Y es que no serían días de forma literal, serían periodos mucho, mucho más vastos, ¿no? O sea, Sí. mucho más vastos. O sea, un día de la creación podría ser, por ejemplo, pues un yuga anterior. O sea, hay para especular, ¿no? Y a mí se me antoja que la India esconde cosas. Sí, es que a mí también me llamaba la atención porque además de la cantidad de conocimiento, hay una Ujú. vastedad de dioses, ¿no? Como se conocen, y el legado es impresionante. O sea, Es impresionante. uno no sabe ni por dónde empezar, No, y podría uno ni siquiera terminar de comprenderlo todo, ni incluso de leerlo todo. Entonces, eso me lo estaban preguntando y yo, bueno, no sé muy bien, voy a preguntarle a Javi, que seguramente nos puede dar un poco más de luces de este tema, pero sí que llama la sí. atención eso. Sí, sí, no, y desde luego. Por ejemplo, mira, solamente si nos atenemos al camino del yoga, y el yoga es un camino. Antes que nada, comentarte, yoga significa unión, unidad. El yoga tiene muchísimas vías. Claro, la gente se ha acostumbrado a ver a este yoga cutre de la modernidad en el que todo son posturas, ¿no? Y a ver cuánto, haciéndose, profesores de yoga haciendo selfies, un montón, pues eso, haciendo Sí, sí. torsiones. Pero claro, no, el yoga es una vía iniciática muy antigua que tiene además diferentes caminos. Por ejemplo, pues tiene el Hatha Yoga, que sí que es el de las posturas, con sus asanas, sus respiraciones, pero claro, con tal de aquietar la mente. Luego tenemos el Jnana Yoga, con el que yo estoy muy unido, que es el yoga del conocimiento, el Bhakti, de la devoción, que sería como la devoción a la divinidad, el Rajas, que sería el de la acción, el Karma, y es que hay muchos, muchos caminos, ¿no? Y el yoga es uno de los caminos iniciáticos dentro de la India, pero es que está el Advaita Vedanta, que por cierto, el Vedanta es muy conocido, pero fíjate qué hermoso es el concepto de Advaita Vedanta. Advaita Vedanta significa la observación de la no dualidad. O sea, como que todo es una unicidad. ¿Por qué esto me permite comentarte algo interesante al respecto? Ves que tú mismo me lo has dicho, ¿no? Que en la India se contempla como muchos dioses. Sí. Claro, mucha gente dentro de lo abrahámico, hace poco me leí la guía de los perplejos de Maimónides, el filósofo judío medieval, y decía, no, porque los idólatras con sus miles de dioses. No, 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 no nos confundamos. Los miles de dioses son los arquetipos de las fuerzas de la naturaleza. El hinduismo en general es también monístico, si se puede, si me permite la palabra monista. Es decir, hay una única divinidad. Que fíjate qué curioso, porque esto es muy parecido al cristianismo, que se divide y se subdivide en tres. O La sea, en Trinidad. realidad hay una única divinidad. Claro. Esto es muy interesante. O sea, es decir, la divinidad se extiende en miles de dioses, que serían las fuerzas de la naturaleza. Y luego, a su vez, en millones y millones de seres, que somos tú y yo, todos los que nos están viendo, y toda la naturaleza. Pero esto es Sí, un tema que, si quieres, otro día con teología, podemos trabajar un poco sobre la sí, teología. sí, porque es interesante. De hecho, la percepción, yo personalmente tengo una percepción muy parecida. Uh -huh. Yo considero que existe una fuente creadora que no es pues el Dios como lo enseñan las religiones, pero a su vez cada creación tiene la capacidad de ser co-creador, el Eso es. potencial de ser una divinidad. Entonces Exacto. parecería como la unión, ¿no?, de esas dos vertientes del politeísmo y el monoteísmo, pero en una esencia real que bueno, apenas estamos comenzando como a contemplar como humanidad. Pero eso es muy interesante, pero como tú dices, puede ser tema de otro programa. Solamente un pequeño detalle que había traído para luego, pero como me está gustando mucho este comienzo de charla, decirte que esto es una de las cosas que me ha puesto los pelos de punta. Te había dicho, ¿no?, al principio del Sí, programa. Pues sí. fíjate, con respecto a ello. A ver, en el hinduismo, dependiendo de la vía que contemples, o sea, he nombrado dos: yoga, Vedanta Advaita, pero hay más, shivaísmo, etcétera, ¿no? Bueno, pues habría tres deidades arquetípicas, ¿vale? Serían Brahman o Brahma, que sería el dios creador; Vishnu, el dios preservador; y Shiva, el dios destructor. Que claro, para que haya creación tiene que haber una destrucción previa. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Dependiendo de la vía, adorarán a un dios o a otro, pero en realidad son el mismo. Es como el dios del catolicismo, del cristianismo, es decir, la famosa Trinidad. La Trinidad, sí. Muy similar. ¿Por qué te lo traigo a colación? Porque fíjate qué interesante. Esto que te comparto aquí es en sánscrito Shiva. Mira qué letras. H-I-V. Hay un dios que conocemos muy bien,
que tiene también estas letras, Salim. Sí, ¿Qué se sí. esconde ahí? Y incluso la forma en que se escribe tiene cierto, desde el sánscrito, tiene cierto parecido la forma, ¿sí ves? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Yo cuando he visto esto, y por cierto, no vamos a hablar de esto en YouTube, solamente voy a hacer que los espectadores, incluido tú mismo, imaginaos qué significa estas tres palabras, estas tres letras que hay aquí en medio, porque hace 40 años apareció cierto Ah, ok. bichito. Sí, sí. Ya sabemos cómo es la élite y que juega con sus códigos. Sí. La enfermedad degenerativa, ¿no? Una de las Sí, tantas. eso es, eso es. Sí, sí, sí. Es que los códigos están en todas partes cuando empiezas a verlos. No, y es que de hecho, tú sabes que tanto en algunas de estas enfermedades como en las tecnologías que utiliza la ciencia, las agencias espaciales, casi siempre le colocan nombres de dioses antiguos, haciendo Totalmente. precisamente una referencia a ese legado ancestral. Y incluso como la estatua de Shiva que está en el Ser, ¿no? Que tiene ahí como una relación con el aro de Shiva, el dios de la destrucción, las partículas, la danza de las partículas. Muy interesante eso. Sí, sí, esta gente sabe lo que hay. De hecho, fíjate, es bastante paradójico, ¿no? Esto que comentas, porque cuando te paras a pensar y dices, madre mía, sí, la ciencia oficial, ¿no? Ahora mismo con tanto vocero que hay, el otro día salían, pues, por ejemplo, Santa Olaya decía, no, no, eso de la supraconciencia, no, eso es un bulo, eso no existe. Y yo, vale, bueno, muy bien, de acuerdo. Como Harari, todo el alma de Dios, nada, eso no existe. Ah, yo me vi Pero luego, el video donde sale desmintiendo al señor Segarra, si no estoy mal. sí, 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 sí. Yo no lo pude ver porque reconozco que a mí tengo bastante carácter y a mí ver semejante proclama. Pero claro, luego dices, pero vamos a ver, señor Santaolalla, pero vamos a ver, si el fundador prácticamente de la ciencia moderna, que era Isaac Newton, era un Rosacruz, pertenecía al Colegio Invisible y estaba completamente emparentado con escuelas de misterios. O sea, vamos a ver. ¿no? Pero bueno, Por ejemplo, el mismo Oppenheimer, cuando crea la bomba claro, atómica, se basa en la tradición hindú, en el tema de las armas de los dioses, ¿no? De las exactamente. armas que brillaban más que mil soles. Y luego el ser coloca ahí la estatua de Shiva. Entonces, hay una relación ancestral. Lo que pasa es que ocurre de que a veces los divulgadores científicos no es que ellos lo que afirman siempre es porque lo hayan comprobado o porque sepan 100% que es así, simplemente están repitiendo una información que viene de más arriba, como se hace Total. en cualquier otro ámbito, como lo hará un profesor, como lo hará un economista, un militar, es normal. Y ellos están convencidos de su visión de ese relato y bueno, y salen a replicarlo con toda la demagogia que eso implica y todo esto, pero es que al final se está repitiendo. Entonces, tú ahora dijiste, no, mira, Isaac Newton fue Rosacruz. Tú no vas a escuchar a ningún divulgador científico afirmando eso, por más que esté en No, la historia. Y te lo van a justificar de otra forma, pero bueno, ya sabemos que ese es el relato oficial. A mí también me incomoda ver un poco esto, pero yo me los veo como para escuchar, ¿no? Porque a mí me gusta mucho escuchar y poder sacar de ahí algo que pueda aprender. Pero sí, yo vi eso y yo dije, no, pero es que te estás llevando por delante, si bien pueden haber imprecisiones en el libro, te estás llevando por delante una realidad que tarde o temprano se terminará comprobando. totalmente, miles de años de tradiciones. O sea, Sí, simplemente, por ejemplo, otro tema que a mí me ha interesado mucho a raíz de investigar sobre el hinduismo, y ahora continuamos con la presentación, ha sido el budismo tibetano, que tiene un conocimiento que hasta los propios cabalistas se quedan pasmados del conocimiento que tienen sobre los bardos, ¿no? Los estados post-mortem. Y claro, hombre, pasarte por alto miles de años de tradición, pero bueno, hoy justo vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de esa degradación que nos conduce al momento actual y a personajes como estos que estamos viendo. Vamos a sí. seguir. Vale, teníamos a los Vedas, ¿no? Bueno, pues tenemos dentro de esta historiografía o literatura hindú, que es vastísima, tenemos los textos épicos. Y aquí están los dos más importantes. Claro, textos épicos que no son como libros occidentales. Estamos hablando de textos vastísimos. Solamente el Mahabharata es el poema épico más importante de toda la historia. Es tan grande como 3, 4 veces la Odisea. O sea, no cabe. O sea, creo que son como 12 tomos y cada uno de ellos de 700 páginas. O sea, imagínate. Es tremendo. Claro, ¿qué ocurre? Que todo lo que esconden, tanto el Ramayana como el Mahabharata, no es solamente una historia. Son muchísimas lecciones sobre la vida, sobre costumbres y sobre todo esto que estamos analizando en este canal. De hecho, deciros que el Mahabharata tiene en su haber el Bhagavad Gita, que es una de las lecciones más hermosas sobre la vida, la inmortalidad del alma, así como una descripción del Kali Yuga que ahora os voy a leer.
Mirad, esto está sacado del Mahabharata. Concretamente, de lo que se conoce como el discurso de Markandeya, que es un general. Bueno, el Mahabharata, para el que no lo sepa, relata la confrontación, una guerra entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, lo que eran los Pándavas y los Kurus. Muy interesante. Os leo, mirad, para que veáis un poco lo que este texto, que tiene miles de años, ponía a colación con nuestro momento actual. Los gobernantes se volverán irracionales, recaudarán impuestos de manera injusta, ya no verán como su deber promover la espiritualidad o proteger a sus súbditos, se convertirán en un peligro para el mundo. La avaricia y la ira serán comunes. Los humanos mostrarán abiertamente animosidad entre ellos. La religión, la veracidad, limpieza, tolerancia, misericordia, la fuerza física y la memoria disminuyen con cada día que pasa. La gente tendrá pensamientos de asesinato sin justificación y no verá nada de malo en eso. La lujuria se considerará socialmente aceptable, vaya, y las relaciones sexuales se considerarán el requisito central de la vida. Las personas se volverán adictas a las bebidas y las drogas intoxicantes. Es impresionante. Esto Sí, es de tal cual. hace 1500 años. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo lo sabían? No lo Esto y, sé. y muchas otras profecías. ¿Cómo lo sabían el punto de degradación humana al que íbamos a llegar, que es en el contexto hindú el Kali Yuga? ¿Cómo se sabía, cómo a través del tiempo, ¿no? Por las fuerzas que nos han influenciado, fuerzas oscuras, sabían que nosotros íbamos a terminar comportándonos así? Lo vemos en la actualidad, las tendencias con el wokismo, la promiscuidad, la propaganda, la lujuria por redes. Mira, hoy en día tú entras a una red social y si no tienes filtros, parece eso, qué sé yo, una página para adultos constante, hombres y mujeres mostrándose. La verdad es muy complicado hacer un trabajo espiritual dentro de este mundo caótico. Y aquí se describe Totalmente. a la perfección. A la perfección. Y que lo digas. Bueno, y aquí tenemos lo que son, bueno, tres. Hay muchos, ¿eh? Los Puranas son textos, vamos a decirlo así, son como mitos y leyendas. Y, bueno, decirte que felizmente he conseguido estos tres. Y para un futuro, si quieres, como en tu canal hacéis un gran análisis escatológico, pues ya haremos unos resúmenes porque es tremendo lo que se comenta en ellos. Este concretamente es el más detallado. Ya ves que aquí tienes el caballo blanco. Sí. Entonces, para todo aquel que le interesen estos temas, recomendado. Podéis ver incluso resúmenes en YouTube, etcétera, etcétera. Muy interesante porque os va a ofrecer una visión bastante paralela, con muchos datos compartidos, pero con otros términos a lo que se lee en Apocalipsis, se lee en los hadices del Islam, etcétera, etcétera. Es muy, muy interesante. Lo que pasa que sí que sobrecoge porque a veces llega incluso a más niveles de detalle. O sea, no son descripciones tan críticas como la gran ramera, como tal. No, 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 no. Aquí muchas veces va a Es saco. directo, directo, sí. Es muy directo, muy, muy directo. Lo que pasa es que, claro, pues con otros términos, ¿no? O sea, por ejemplo, no se habla de Gog y Magog, se habla de Coca y Bicoca, ¿no? No se habla de Dayal, se habla de Coli. Pero al final te vas dando cuenta, ya hablaremos de esto, que es muy paralelo. Vale. Entonces, bueno, aquí ya sería donde tomamos la primera parte de esta presentación. Entonces, bueno, pues voy a ir hacia adelante. Ya esto lo podemos ver en la primera parte. A los espectadores los emplazo a que lo veáis. Y aquí es donde nos habíamos detenido, ¿no? En lo que era la caída de la modernidad y, por supuesto, lo que es la civilización occidental y ese proyecto infame llamado Nuevo Orden Mundial que las escuelas de misterio llaman la gran obra de todas las eras. Es bastante irónico, el nombre. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si tenemos, que aquí me acuerdo que fue donde lo dejamos, al ser humano moderno, bueno, pues lo podemos analizar, ¿no? Ser humano moderno como un esclavo en el trabajo de su propio exterminio. ¿Cuánta gente, Salim, vive las vidas que no quieren vivir? Tristemente. Sí, yo diría que en algún punto todos hemos sentido eso, ya sea ¿Verdad? estando en el colegio, en la educación superior o en algún trabajo, en algún momento lo sentimos. Luego algunos logran trabajar en lo que les gusta y son mucho más felices, pero yo diría que el 98% de la población vive una vida que no quiere estar en ella, realmente. No, desde luego, sí. Claro, aquí que cabe detenerse en la pregunta que me has hecho antes de cómo podrían saber, ¿no? Tantos milenios hacia atrás lo que esa inercia iba a conducir, ¿no? Y que íbamos a estar viviendo esta época tan caótica y tan decadente. Pues aquí es bastante interesante esto, ¿no? Estas frases están sacadas de la danza final de Cali. ¿Qué sería el nuevo orden mundial? Esto ya en otros canales, en otros programas te lo he comentado, pero me quiero detener en ello. Es la posesión de la inercia cósmica
La inercia cósmica sería la energía que despliega el arquetipo de Shiva, es decir, la inmediatez, el carácter destructivo, que es necesario en la naturaleza, porque, hombre, para que algo pueda precisamente transformarse, pues no sé, hombre, para que salgan mis uñas, tienen que caerse parte, ¿no? Para que yo pueda coger y digerir lo que como, tiene que haber una energía destructiva que me ayude a digerir. Bueno, pues esta inercia cósmica, que es la que mantiene la rueda cósmica funcionando, es lo que se conoce como Shiva. Claro, ¿qué pasa? Aquí, por cierto, podríamos detenernos en un punto, simplemente un apunte. Tendríamos también qué es lo que lleva a esta gente a adorar al arquetipo de Saturno, porque Saturno y Shiva son muy similares. Eso da Y para ahí otro entra, programa. sí, ahí entra Jehová y otros dioses, Zeus, Sí. de otras culturas. Sí, ese programa está muy bueno, como lo habías comentado. Podemos hacerlo en otra ocasión, lo de Saturno. Sí, de hecho, decirte que ahora ando formándome un poquito en algunas cositas de astrología y cuando el otro día estaba leyendo sobre el arquetipo de Saturno desde la astrología, te lo digo en serio, Salim? O sea, fue sobrecogedor porque dije, es que todo lo que predominaba era la ley. Y dices, vale, ¿qué religiones se amparan en la ley? Las abrahámicas. Sí, ¿Qué se parapeta detrás del culto abrahámico? De las tres. El culto a Saturno. Dices, coño, claro, me estás hablando de lo rígido, pero al mismo tiempo lo que hablo aquí, lo inercial. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Si tenemos que el nuevo orden mundial es la posesión de esa inercia al servicio del ego desbocado de unos seres con atributos infrahumanos, claro, ahora te paras a pensar y dices, madre mía, si es que toda la playa de políticos y de gente que tendrán por encima, si te fijas, no es que parezcan muy humanos, ya lo sabemos, en este sí, canal lo habéis vertido muchas veces. sí, sí. Entonces cabe la pena pensar en ello. Mira, y en este punto te voy a compartir un pequeño fragmento de un ser al que tengo muchísima admiración y del que yo aprendo un montón en esta cuestión del hinduismo, que alguna vez ya te lo he presentado, que es Swami Satyananda Sarasvati, que por cierto ya puedo decir que voy a tener el privilegio de entrevistarle en breves y que para mí va a ser un auténtico honor, porque es un gran sabio y uno de los expertos en lengua hispana del hinduismo, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues aquí estaba presentando hace unos años un libro precioso que se llama Las bases del yoga y se detenía en esto que estamos trabajando hoy, o analizando hoy, que es el descenso. Y fíjate qué interesante comenta con respecto a lo indoeuropeo y a cómo lo abrahámico lo absorbe y nos lleva también al momento actual. Porque eso ya te contaré luego un pequeño detalle. Mira. Detrás del personaje, en el gran silencio, donde todo es lo que es, en la absoluta perfección. Estamos en un mundo moderno que decimos que no hay religión, pero en realidad somos adoradores de la mente, adoradores del pensamiento, adoradores de lo racional. También caracterizado por Saturno. Sí. Porque Saturno es el arquetipo de la mente racional. Y os diré, no hay nada importante que pueda ser pensado. Todo lo que puede ser pensado es relativo, casi por no decir mediocre. Lo más sagrado es el gran misterio, aquello que la mente no puede comprender, aquello que es anterior a la mente, a mis concepciones, aquello que ante eso solo puedo inclinarme. Inclinarme ante la sacralidad de mi corazón, ante la sacralidad de todos los seres, ante la sacralidad de la naturaleza, de los árboles, de las rocas. Porque este mundo es un mundo sagrado. Nos intentan convertir en consumidores y productores, pero hemos de retomar la sacralidad de este mundo. Este es el gran yoga. Volver la sacralidad a nuestra vida. Esto es yoga. El yoga, mira, ya verás, aunque se presenta con cabras y perros o con vino, o se intenta presentar con estas formas tan curiosas, forma parte de una tradición muy, muy antigua, la tradición hindú. La tradición hindú forma parte de una grandiosa tradición que es la tradición indoeuropea, que iría desde el sur de España hasta Irlanda, todo el norte de Europa, hasta Rusia, pasando por Persia, Irán, hasta llegar a la India. Todo esto, hay historiadores o escritores como Dumézil que se han encontrado con tantísimas mitologías muy cercanas. Entonces, aunque nos digan lo contrario,
es mucho más cercano a un europeo el hinduismo que no cualquier tradición abrahámica. Aunque estas tradiciones nos han invadido, nos han colonizado la mente, pero estamos muy más cercanos de estas tradiciones donde existe la libertad de indagación, donde la verdad no está en un libro, la verdad tengo que encontrarla. Y cada ser es distinto y la encontrará a su manera. Impresionante esto, ¿eh? Sí, muy bueno. Mira que me gustó mucho cuando hablaba del pensamiento y me hace recordar algo pues que he leído en otros textos. Nosotros tenemos un pensamiento normal, racional, que él denunciaba ahí, que vivimos mucho dentro de ese pensamiento, a veces racional, a veces irracional, y sí, como tú decías, tiene que ver con Saturno, el cubo, ¿no? El cubo es esa forma cuadriculada de pensamiento y oscura, porque es un cubo negro, que el sistema impone. Y él habla de un pensamiento anterior o como él lo llama, ¿no? Una condición sagrada de la naturaleza y que debe buscarse desde el corazón. Y eso me recuerda al pensamiento anterior que en textos como el libro secreto de Juan se menciona que precisamente habita en el corazón del hombre. Es una memoria, un pensamiento que es previo al mental. Ese es el pensamiento que nos indica el camino correcto, el que nos indica la ley viva que desafortunadamente no escuchamos porque andamos es en el pensamiento cuadriculado racional de Saturno. Así que eso me pareció buenísimo porque mira cómo se enlazan los conocimientos y eso demuestra que el conocimiento de la verdad fue esparcido por todas las culturas de la Tierra. Muy bueno ese fragmento, la verdad. Sí, quería traerlo a colación por eso, ¿no? Y a todos os animo a ver las palabras de este hombre porque son un bálsamo. O sea, para el espíritu actualmente, ¿no? O sea, independientemente de las creencias que cada uno tenga, que yo de hecho siempre he sido un libre pensador, o sea, soy un ser profundamente espiritual, pero no tengo ningún tipo de confesión. Entonces a todo el mundo le animo a escuchar a grandes maestros que en todas, y digo todas las tradiciones hay, ¿no? Porque al final es lo que dices tú, en lo más íntimo del corazón está esa verdad, ¿no? De hecho, hay una frase preciosa que suele decir este hombre muchas veces, ¿no? Que ese Atman es Brahman. Atman es la chispa infinita que tenemos nosotros dentro de nuestra verdadera esencia. Salim, podemos obtener en estados de gran gozo o en estados de meditación o de oración o de lo que fuera, ¿no? Y Brahman, por supuesto, es el Dios creador. Entonces, claro, es lo mismo. O sea, es decir, lo más interno de ti es lo que te va a conectar con la divinidad. Pero claro, como él dice, si todo lo vamos a reducir a un libro y encima de ese libro lo vamos a leer de forma literal, pues claro, estamos un poco jodidos, como decimos en España, ¿sabes? Y me parecía interesante compartir todo esto. Sí, y mira que el nombre de Brahman o Brahma, que ahí hay un juego de letras muy interesante, porque está lo que es el RAM. Nosotros hemos escuchado la memoria RAM, que se utiliza para los computadores, y resulta que la memoria RAM, ese término se le colocó a la tecnología, pero eso tiene una connotación espiritual en el sentido en que la memoria de la creación es la memoria RAM, de ahí donde surge lo de Brahma, el dios creador. Incluso en culturas ancestrales de América Latina se hablaba de que en el principio ellos hablaban de que era el mar y mar al revés es Ram. Entonces, eso alguna vez lo comentaba haciendo un estudio, un análisis de cómo desde la antigüedad se sabe que hay una memoria espiritual en la creación que está depositada en el corazón del hombre. Y esa es la memoria RAM, de la cual pues hay que beber. Y ahí pues están los conocimientos de la misma creación. Muy interesante eso. Qué maravilla. No, la verdad es que es maravilloso, ¿eh? O sea, cómo se va poco a poco, vamos descifrando. A mí me añadiría un detalle y es que, claro, porque de hecho, una cosa quiero decir, ¿eh? Yo no critico ni difamo lo abrahámico. Todo el mundo sabe que, de hecho, otra de las tradiciones que yo estudio es la cábala positiva. La oscura, ya sabemos quién la usa, la cábala roja, que se llama, por cierto. Pero hay grandes cabalistas a los que siempre te he citado, como Halevi o como a Eduardo Madirolas, y el fundador de las religiones abrámicas fue Abraham. Sí. Entonces, Abraham, que estaba casado con Sara, Brahman o Brahma, tenía una consorte que era Sarasvati, que es la palabra. O sea, ahí tienes que también seguramente tendrán el mismo. Sí, y es que lo que pasa con Abraham, tú sabes que a Abraham Yahvé le cambia el nombre. Antes del pacto, él se llamaba Abram,
Abram, que ahí es donde estaba el símbolo de Ram, o sea que era un hombre sin manipulación de los falsos dioses. En el símbolo, ¿no? Cuando él es contactado por Yahvé y hace el pacto con él, Yahvé le cambia el nombre y le coloca una H en medio del Ram, como cortando esa memoria original que tenía ese ser humano y poniéndolo al servicio de esa rebelión. Entonces, eso también tiene que ver lo de Abram, el Ram. Qué interesante lo que acabas de decir de cortando la memoria, porque Sí. tal vez la Megilá, la circuncisión, tenga mucho Sí, que también ver. tiene que ver con eso, sí. Claro, claro, es que fíjate, tremendo. Bueno, entonces, como retomábamos, ¿no? Aquí ya sí que estamos directamente en la presentación. Entonces, claro, ¿qué pasa? Vamos a hacer un pequeño análisis de ese nuevo orden mundial y de lo que es la gran obra de todas las eras y cómo llegamos hasta aquí. Y luego vamos a detenernos un poco en el símbolo, como contenedor de sabiduría hasta llegar a día de hoy, que es una lástima lo que ha ocurrido, ¿no? Vale, entonces, ¿qué pasa? La gran obra de todas las eras, ese proyecto de nuevo orden mundial, comienza con algo que tanto a ti como a mí, como a los espectadores, en el colegio nos han enseñado como si fuera la panacea, que es el siglo de las luces, la ilustración, que desembocó en la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y fraternidad, tal, etcétera, ¿no? Ya sabemos que la Revolución Francesa fue orquestada por jesuitas, masonería y especialmente por lo que fue ese proyecto llamado Iluminados de Baviera. Tal cual, Los sí. Illuminati. Claro, que aglutinaban a los principales adalides de la nobleza europea, lo más en boga dentro del arte. O sea, era muy profundo. El tema de los Illuminati no es para tomárselo a broma. Estamos hablando de algo tremendamente elitista. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Esto prosiguió con la industrialización. Y hay mucha gente, como por ejemplo el divulgador español Emilio Carrillo, que comenta que el periodo de la gran desolación que describe Apocalipsis sería este proceso. Y tengo que reconocerte, Salim, que estoy bastante de acuerdo, porque la industrialización trajo consigo el comienzo del saqueo colonial a gran escala, que ya América había sido despojada de muchas cosas, pero ahí se pasó ya a Asia y a África, ¿no? Y toda esta nobleza europea y todo lo que conlleva y todo lo que tiene detrás empezó a expoliar el mundo. Por lo tanto, esa gran obra de todas las eras no fue para nada todo lo positiva que nos quieren hacer creer. Entonces, aquí tenemos algo muy importante y muy interesante, lo que son las 4 fases del proceso degenerativo, es decir, el proceso de los yugas. Aquí nos vamos a detener un poco en lo que sería esta degeneración. ¿Qué es esto? Un proceso de involución que refleja la caída en picado del nivel de conciencia de la humanidad y, por supuesto, de la sociedad occidental en concreto. Lo que películas como Idiocracia han retratado muy bien. También me voy a detener, por cierto, en un tema muy importante, que es el culto al cuerpo. Porque progresivamente, mientras el espíritu iba solidificándose, iba apareciendo un culto al cuerpo que nos iba separando de una esencialidad. Vale, entonces, ¿qué tenemos? El primer estadio sería lo que corresponde a Satya Yuga. Satya Yuga es el Edén, en lo bíblico, Hiperbórea, la edad de oro, de Hesiodo. Es decir, el cuerpo es la forma verdadera. Él, lo que en la Biblia se lee como imagen y semejanza de Dios. Era la verdadera naturaleza del ser humano, la manifestación sensible de lo incognoscible. Es decir, la manifestación, en términos físicos o etéricos, de Dios. Un equilibrio entre materia y espíritu, y esto es muy bonito de leer. Era la verdad gozosa, consciente de la alegría inherente a la misma vida. El ser humano era Sat, Chit, Ananda. En sánscrito significa verdad, conciencia y dicha. Que si te fijas, y si os fijáis, es lo que alberga nuestro corazón, como hablábamos antes. Lo que en esencia nosotros somos es eso, es dicha, es felicidad. ¿Por qué el ser humano está constantemente tratando de perseguir la plenitud? Tal vez de forma errónea hoy en día. ¿Por qué? Porque es su esencia, es lo que estaba en este estado. ¿Seguimos? O sea, esa sería la condición original, digámoslo así, la Exacto. condición primaria. Y de ahí, a partir de ahí comenzó la degradación. Sí, este sería el estado edénico, lo que un Ok. cabalista como Eduardo Madierolas llama el estado edénico, es decir, donde nosotros cuando estábamos en el Edén, que el Edén es El una humano representación. original. Ok, Exacto. El Adán, pero antes de la caída, ok. que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, esto sería Satya Yuga, que por cierto, una cosa, Salim. Kali Yuga es la edad más breve dentro del gran ciclo de los yugas, ¿eh?
Satya es la más extensa. O sea, por eso tenemos cada uno, dentro de nosotros, un anhelo de plenitud. Porque esto ha sido lo durante millones de años hemos vivido como seres humanos. Lo que pasa es que ahora nos corresponde vivir esto. ¿Por qué? Porque la rueda de la vida gira y los yugas tienen un sentido. Vale, entonces vamos con el siguiente. Esto sería lo que se conoce como Treta Yuga. El segundo estadio, el cuerpo como continente, la caída, lo que se retrata en la Biblia cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso, que es arquetípico, no lo leamos de forma literal. Esto es Sí, interesante. el pecado original. Exacto. Entonces, ¿qué es? La expresión degenerada de la polaridad. Claro, para que haya una creación tiene que haber dos polos. Pero claro, en este caso, ¿qué pasa? Ya se empiezan a separar, ya empezamos a ver una polaridad. En lugar de ver dos polos como pues pura energía, ¿no? Que necesita un polo positivo y uno negativo, y entre medias la propia existencia, la famosa Trinidad. Ahora ya empezamos a ver como que no, el polo positivo es mejor, el polo negativo. Esto es lo que los taoístas hablan de el yin y el yang. Sí. Ya empezamos a observar que se empieza a desintegrar todo. Sí, porque Esto es muy interesante. Sí, disculpa que te interrumpa, porque los No, polos, los polos desde el origen, esas dos polaridades, se complementan para que exista una creación. Luego esto Sí, se sí. tergiversa para que los polos parecerían opuestos o enemigos. Y ahí es donde está la tergiversación. Continúa, porque Efectivamente. estaba interesante eso que estabas diciendo. Y esto es súper importante lo que acabas de comentar, porque precisamente las escuelas de misterio lo que están persiguiendo es llegar al estado previo desde la inversión. Es decir, toda esa historia de, por ejemplo, del transgénero, todo lo que está llevando la androginización, es intentar llegar a esto, pero desde la inversión, desde lo más abrupto y oscuro, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Aquí tenemos un tema importante que vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Bueno, pues tenemos que el cuerpo se convierte en continente de un contenido. Comienza el desprecio al cuerpo. Fíjate que las religiones abrámicas, especialmente el catolicismo, es como que, no, el cuerpo es pecador. Cuando leí durante unas semanas, la guía de los perplejos de Maimónides, tenía cosas bonitas, pero tengo que reconocer que me puso los pelos de punta. Estamos hablando del filósofo judío más importante. Decía que el sentido corporal más repudiable era el tacto. Pues bueno, sinceramente, aquí tenemos algo bastante oscuro, ¿no? Sí. Vale. Entonces, si seguimos en el tercer estadio, tenemos de nuevo otro engaño que te sonará también por el colegio. También nos han hablado de que todos estos filósofos, Descartes, ¿no? Y Thomas Hobbes especialmente, Kepler, todos estos eran, bueno, claro, los filósofos que han puesto en marcha la ciencia moderna, de la que gente como Santa Olaya, etcétera, se hacen eco. Sí. Claro, ¿qué pasa? Es el hechizo que a todos lo hemos dicho muchas veces. No, es que el cuerpo es una máquina perfecta. No, el cuerpo no es máquina perfecta. El cuerpo también es espíritu. Denso. Pero cuerpo y espíritu no son antagónicos, que ese es el gran hechizo. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos aquí? El materialismo crece y con ello nace la ciencia empírica, en la que solo vale lo medible, ponderable y observable. Aquí quiero hacer un apunte, Salim. Esto es muy importante, por cierto, si tenemos en cuenta lo que el gran investigador Jorge Guerra ha comentado con respecto a lo que fue el papel de la nobleza negra de Venecia y los linajes papales, que tenían un representante importantísimo en alguien que os voy a compartir porque creo que merece la pena que los investigadores empecemos a hablar más de él. Y os voy a enseñar. Se trata del monje servita Paolo Sarpi. Este señor ha sido olvidado totalmente aposta por la historia. Y es que este hombre, que estaba muy conectado con la escuela de Salamanca, en España, era un hombre que fue el que puso en funcionamiento mediante su red de espionaje todo el hechizo materialista en el que estamos viviendo actualmente. Te recomiendo que indagues sobre él, porque es súper interesante. No lo Jorge conocía. Guerra tiene muchos informes. Es muy importante saber la historia de este hombre, porque él fue no fue el que creó esa idea, pero fue como el principal adalid y detonante de ese despojado de espíritu que vivimos actualmente. Y quería traerlo a colación porque es muy importante este personaje. No se suele hablar nunca de él, pero hay que tenerle presente. Paolo Sarpi es súper importante porque este fue anterior a todos estos. Y todos estos, a su vez, fueron los mentores de Newton y toda esta gente que hablábamos antes, que puso en marcha la Royal Society de Londres y toda la academia científica en la que hoy en día vivimos. Claro, el materialismo que anula el espíritu. Es que, claro, el transhumanismo que tan en boga está de todo el mundo, pero es que esto es el antecedente. O
sea, no hemos llegado de golpe y porrazo. Sí, es que ahí comienza porque el primer paso es comenzar a anular el espíritu para que solamente comencemos a adorar la materia, a venerar la materia, el cuerpo físico. Y luego de eso, el siguiente paso es convertir el cuerpo físico, que es la materia natural, en materia antinatural, que ya son las partes biomecánicas. Entonces es condensar aún más el pensamiento, materializarlo de una materia viva, porque al final esto es vida, a una materia inerte. Entonces ese es la degradación, sí. Este es el punto. Claro, fíjate. El mundo se convierte en un mecanismo más o menos complejo que se expresa mediante leyes matemáticas, como decían todos estos, y el cuerpo también empezará a verse con ese tratamiento. Ya el cuerpo ya no está tan bien, solo es un medio de transporte y ese es el gran hechizo de la espiritualidad nueva era. No, claro, no, tu cuerpo, no, tu cuerpo no, yo soy espíritu. Últimamente incluso se ve a mucha gente que dice que hasta el alma hay que desecharla, porque somos espíritu. Mucha gente dice que somos espíritu sin saber lo que supone el espíritu. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Por supuesto, la sexualidad se degenera. Y esa palabra que no voy a decir porque ya sabemos en qué plataforma estamos, esa que empieza por M, una mera cuestión técnica. Un taller de reparaciones. Claro, eso es lo que se convirtió la salud, ¿no? A nivel mundial. Parecería que entráramos como a un taller para ajustar las piezas de un cuerpo que se intenta sanar sin contemplar la mente y el espíritu. Porque la sanidad del cuerpo, el origen es ahí. Es una sanidad integral de cuerpo, mente, espíritu. Y claro, las industrias actuales solamente se enfocan en lo corporal, los tratamientos, los antídotos. Y bueno, ahí sí nunca habrá una sanidad, porque si no se entiende el papel de la energía que le da vida al cuerpo, es difícil llegar a una humanidad saludable realmente. Absolutamente. Y claro, ahí estamos, esto ya es Kali Yuga, vamos, express. Sí. Entonces, claro, yo me acuerdo cuando era un niño, a mí todo esto me fascinaba, ¿no? Oh, la fábrica del cuerpo humano, uy, qué bonito. Pero fíjate cómo es un hechizo, ¿no? Sigue siendo un hechizo. Claro, entonces ahora nos vamos a detener en el punto en el que estamos ahora, que es donde estamos, pero además, Salim, de lleno. Estamos ya en el transhumanismo. Aquí me quiero detener bastante. ¿Qué ocurre? El transhumanismo y todo lo que estamos viviendo serían las pulsiones más bajas del psiquismo, como tú comentabas. Ya no hay mente, ya no hay alma, ya no hay espíritu ni nada. El ser humano se convierte en una inversión paródica, es decir, una inversión total. El famoso anticristo. El anticristo no es solamente un ser, es un nivel de conciencia colectivo que está completamente invertido y que tiene algo de paródico. O sea, es que es prácticamente, yo de hecho no tengo ningún miedo. Yo es que a veces me río de lo cutre que es, ¿no? Entonces, una inversión paródica total. El moderno materialista destruirá la materia desde su límite inferior, que es lo que está pasando con todo el transhumanismo. Ya la materia, ya ni siquiera la materia importa, porque como nos podemos fundir con chips, te lo dice Klaus Schwab del Foro Económico Mundial, te lo dice este señor. Mira el otro día en uno de los principales periódicos de España. Aquí tenemos a este personaje tan simpático. Este hombre es Ray Kurzweil, el antiguo ejecutor de Google. Acaba de sacar un libro y mira lo que dice. Bueno, pues nada, a partir del 2032, tu salud retrocederá en el tiempo, ganarás otro. Y claro, ¿qué ocurre? Este hombre, si leéis esta entrevista, pues ya te lo dice, que no, que él no tiene intención de morirse y que él va a rejuvenecer, porque claro, la tecnología nos va a ayudar. Claro, eso es lo que lo va a permitir. Y es lo que siempre los antiguos dioses han perseguido, ¿no? La inmortalidad. Y es una necesidad que trasladan al ser humano. Y resulta que se nos ha enseñado desde esa antigüedad que la inmortalidad es en el cuerpo. Y nunca se enseñó que es en el espíritu. Y claro, el cuerpo, verlo como simplemente, pues, como un vehículo, como algo que no tiene trascendencia, nos hace destruirlo. Pero al pensar que en el cuerpo está la inmortalidad, buscamos reconstruirlo o prolongar la vida de ese cuerpo que nos han incitado a destruirlo. Entonces es como algo paradójico, ¿no? Porque si bien nosotros tenemos la dimensión espiritual, necesitamos el cuerpo, pero no cualquier cuerpo. Porque estos cuerpos de máquinas, claro, no cumplen la función natural para lo que fueron diseñados y necesitamos el cuerpo precisamente para que nuestro espíritu avance y aprenda.
Pero si comenzamos a perder los cuerpos, ¿cómo vamos a encarnar? ¿Cómo vamos a aprender? Te van a Entonces, atrapar. exactamente. Te van a atrapar las chispas divinas. Si es que lo que estamos viviendo no es ninguna broma, ¿eh? O sea, estamos hablando de algo que prácticamente sería el fin de la humanidad. Pero de la humanidad ya no desde el punto de vista material, de la humanidad de que atraparían esas chispas divinas que somos nosotros que estamos encarnados. De hecho, yo tengo muchísimas diferencias con él, con Mario Saban, el doctor de Cábala, pero en su libro Maaseh Bereshit siempre se detenía y decía, ¿qué va a pasar cuando logre el ser humano la eternidad? Como no esté preparado en conciencia, y no lo está, porque no lo está, la eternidad física va a ser, si fíjate, Salim, si ya estamos viviendo momentos de vacío existencial tremendos por la inmediatez en la que estamos actualmente, ¿qué haces así? Yo, por ejemplo, como músico, que es lo que yo me dedico, soy músico de profesión, ahora mismo la inteligencia artificial está componiendo canciones, sinfonías, etcétera, y hace que gente como yo nos estemos quedando sin trabajo. ¿No? Y como yo también, Entonces, porque claro, yo soy diseñador gráfico, ya las bueno, imágenes están ahí en cualquier plataforma de inteligencia artificial. Las crea uno en totalmente. 20 segundos. Exacto, sí, sí, sí. De hecho, en Instagram actualmente está todo copado por inteligencia artificial. O sea, ves imágenes de tiburones de tamaño rascacielos y tal, y todo es inteligencia artificial que está avasallando. Y claro, eso lo que está conduciendo es a un vacío existencial tremendo, ¿no? Entonces, claro, esto, mira, me permite retomar la presentación. Claro, ¿qué ocurre? Ahora adoptamos el culto al cuerpo, como decíamos antes, ¿no? Como una carcasa para reflejar una personalidad egoica en un baile de máscaras. Todo es redes sociales y todo es fútil, vacío, no tiene sentido. Buscamos constantemente el entretenimiento y un placer. Es una diversión autodestructiva. De hecho, eso son palabras de Yuval Noah Harari, cuando decía de no, les daremos drogas y videojuegos y que poco a poco vayan muriéndose. Normalizamos la enfermedad, sobra decir lo que ha pasado estos años, el desequilibrio y la insatisfacción. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Por supuesto, dentro de todo este estado tan Kali-yuga, pues la sexualidad ha sido completamente defenestrada, ¿no? Mejor no me detengo en lo que supone esto. Un día ya, si quieres, podemos hacer un programa sobre el arco iris, sobre el símbolo del arco iris, que a mí me parece importantísimo de discernir lo que se esconde detrás de él. Y, bueno, pues todo lo que ha pasado con la identidad de género, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Si la sexualidad podía ser reprimida en el segundo estadio, ¿no? En lo que sería Treta Yuga, o mecanizada en el tercero, aquí la sexualidad directamente se convierte en la búsqueda de un placer fingido que solo consigue obtener dolor, sufrimiento y humillación. Lo vemos a día a día. Si la unión sexual primordial, en el estado edénico, supone ser la interiorización del inmenso gozo del cosmos, porque el cosmos crea copulando, el orgasmo moderno, y esto es duro, será la exteriorización espasmódica de un deseo saciado temporalmente. Y es que ya en el año 73, 74, un hindú muy polémico llamado Osho, me imagino que sabéis quién es, Sí, lo he el que escuchado. era escritor también, pues Osho escribió un libro muy bonito, se llama Tantra y Sexo. Y se hacía eco, te estoy hablando de hace 52 años, Salim, de las alarmantes cifras que se habían recogido en cuanto a lo que era la revolución sexual. Y se hablaba de que, no sé si era el 75-80% de las mujeres norteamericanas simulaban el orgasmo. No tenían orgasmo. La sexualidad se estaba convirtiendo en algo fingido, que ¿Cómo? no será hoy. Que no será hoy, claro. ¿No? Y que no solamente en el tema de la mujer. Si bien el hombre, que puede llegar más fácilmente al orgasmo, también es un placer fingido porque ahí no hay conexión, ahí no hay amor, ahí lo que hay es inmediatez, el placer efímero, y eso también es fingido. O sea, que una mujer quizás piense que porque está con un hombre y el hombre llega al orgasmo, quizás vaya a pensar que no, él está enamorado de mí. Y en eso se ha convertido también esta distorsión de la sexualidad y de las relaciones de pareja. Entonces, hay mentira, ¿no? Se finge por ambas partes en ese sentido. Y en ese tiempo Sí. estamos. En eso que Y se en está ese tiempo describiendo ahí. estamos. Claro, Kali Yuga es mentira. Es un estado en el que ya prácticamente todo, sobre todo con el advenimiento de las redes sociales hace unos 25 años,
se ha convertido ya en lo que decía antes, ¿no? En esa inversión paródica. Bueno, entonces, claro, aquí quería detenerme antes de pasar al siguiente capítulo de aspecto, de una ciudad que, por cierto, cuando escribí esto, todavía no había ardido. Pero bueno, es que es algo que pasa que me hace gracia, ¿no? Porque ves como todos los símbolos, todo tiene una conexión. O sea, poco antes de que llegara Trump al poder, tuvo que arder Los Ángeles. ¿Y por qué Los Ángeles? Bueno, Los Ángeles sería como el pináculo, ¿no? La cima de la degeneración occidental. Y es que, como comenta Ibn Asad, el autor de La danza final de Cali, es una de las ciudades más occidentales del país más occidental de la civilización occidental. O sea, y por supuesto, su nombre tiene una alta carga de ironía. Sí. ¿No? Ahí encontramos a Hollywood, a esa varita mágica que ha hechizado a generaciones enteras, y por supuesto que es la cima de lo trivial, de lo artificial, la cuna de Hollywood, como decía, y de la nueva era. Esa espiritualidad que también daría, por cierto, un día sí que saber si podemos hacer un programa sobre ello, porque yo en mi canal siempre intento poner mucho discernimiento en torno a lo que es esa espiritualidad nueva era, que es que no sé tú qué opinarás, pero yo lo que estoy viendo es que cada vez tiene unos delirios mayores, ¿eh? Sí, no, la nueva era es, digamos que es el prototipo de lo que sería una religión mundial, pero que obviamente esa corriente religiosa sería todo lo contrario a lo que sería una verdadera espiritualidad. Tiene varios componentes, tiene una mezcla de todo, pero es, digamos que es el prototipo de la nueva religión que ellos impondrán hacia futuro. Y mira que Los Ángeles es una ciudad bastante pesada, bastante oscura. Hace poco veía un video de Clavero, que supongo que lo conocerás, youtuber español, que él vive allá, si no estoy mal todavía vive allá, y estaba mostrando en un día a día, en el caso de los delitos que se cometen en Los Ángeles, él mostraba en una aplicación en qué parte de la ciudad se estaba cometiendo un delito, y era impresionante la cantidad de estas situaciones que se daban de todo tipo, ¿no? Y él decía, Los Ángeles la gente piensa que es un paraíso, pero realmente es una ciudad muy complicada y bastante peligrosa de todo punto de vista. Entonces, sí, eso ratifica lo que estás diciendo. Sí, es absolutamente, pues eso, yo creo que sería como una representación total, ¿no? De la degeneración que estamos viviendo. Y claro, como esta gente no da puntadas sin hilo, no me cabe ninguna duda que tenían pensado diseñarla precisamente para ello, ¿no? Para que fuera una especie como de paradigma de lo que puede cooperar el resto del mundo a todos los niveles, ¿no? O sea, y como decía, está Hollywood, etcétera. Y lo del nombre es que tiene tela, ¿eh? Los Ángeles, pero Los Ángeles caídos. Totalmente. Sí. Bueno, vamos entonces con la siguiente parte, que es un poquitín más corta y ya enseguida encarando la recta final. Bueno, aquí tenemos lo que serían los 4 estadios paralelos a esto que hemos visto, ¿no? De la degeneración del símbolo. Esto también está sacado del libro de danza final de Cali. Y es que, claro, si tenemos que el símbolo primordial, ¿no? Sería, pues eso, un principio metafísico. Sería bueno, lo podemos contemplar en un continuo meditativo. Yo aquí he puesto el Om, famoso, ¿no? Del hinduismo, pero podría haber puesto cualquiera. Por cierto, decirte que el Om ya en sí mismo también encierra un montón de connotaciones, porque Om no es Om, es Aum. O sea, son 3 letras, tiene mucho que ver incluso también con lo que podría ser el nombre del dios abrahámico. O sea, hay muchísimo que destilar aquí, muchísimo. Pero no me voy a detener, que si no me enrollo. Pero vamos, lo que digo, en el primer estadio, en esa edad de oro, el símbolo primordial sería la unión entre el conocedor y lo conocido, la expresión pura del conocimiento. Pero claro, todo esto va a ir decayendo. Claro, aquí tenemos lo que hablábamos antes, ¿no? Que nos hemos detenido. En el segundo estadio tenemos la unión de complementarios. Ya no hay unidad, Salim. Se rompe ese estado anterior y aquí tenemos ya la caída, la división en 2 principios complementarios, el yin y el yang, el hexagrama, ¿no? La estrella de David, que sería, de nuevo, pues sería lo que es. En el hinduismo, por cierto, y esto lo quiero decir para los espectadores, el hexagrama no es hebreo, es muy anterior. Y de hecho ya también en la India se representa. Concretamente es la representación del chakra de Anahata, que es el corazón. Y es que tenemos 2 símbolos. Para empezar tenemos el linga o falo, que sería el triángulo mirando hacia arriba. Y luego tenemos el yoni, que es el triángulo mirando hacia abajo, que es el arquetipo de el órgano sexual. Sí, ahí se representa la unión de los dos sexos.
Eso es. Entonces, bueno, también habrá que decir por qué cierto país con una estrella azul en su bandera ha adoptado ese símbolo. Más allá de que sea de los Rothschild, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, no me voy a detener en esto. Ya tenemos también la cruz, que es también una unión de complementarios. Ya empieza el nivel interpretativo. Ya no nos unimos. Ya conocedor y conocido no se fundan en el conocimiento, sino que ya empezamos a interpretar y ya empezamos a descender. ¿Vale? En el tercer estadio, que correspondería a lo que antes te he hablado sobre el empirismo materialista, ya tenemos el símbolo como un par de opuestos, ya son irreconciliables, ya está el dualismo. Como antes veíamos que el cuerpo y el espíritu ya son contrarios, cuando no lo son, aquí tenemos que el bien y mal ya empiezan a luchar, no se complementan. Hay una interpretación moral y es el proceso que conduce al colapso del símbolo. ¿Y cuál es el colapso del símbolo? Pues, señores, lo que estamos viviendo, una inversión simbólica. Igual que antes teníamos la inversión paródica del ser humano. Es un contenido paródico y utilitarista. Pues, por ejemplo, en el logo de Starbucks, que tenemos a la diosa Ishtar o Inanna, totalmente, bueno, pues, Salim, ¿cuánta gente de los millones de personas que toman todos los días café Starbucks sabrán que es una diosa babilónica? No, la gran mayoría no lo saben. El Pues, 95%, 98% no saben que esa pues, es Inanna. eso es. Pero te hechizan con ello, ¿no? Entonces, Claro. claro, ¿qué ocurre? Si te fijas, hoy en día, todo, pero todo, son logotipos. Sí, sí, Los sí. símbolos ya no son portadores de conocimiento. Solamente son, pues nada, logotipos que te hechizan y que son, bueno, pues eso. Mira, una inversión. Porque de hecho, el símbolo de esto, que mucha gente, a día de hoy, por cierto, muchísima gente está todo el rato pensando que fueron los salvadores cuando fueron, bajo mi punto de vista y estudio, que es bastante extenso, fueron una maniobra de los de siempre. Sí, claro. Porque este símbolo invierte la esvástica original hindú. Y por cierto, para el que no le guste, pero los colores negro y rojo son los colores del satanismo. Entonces, bueno, lo siento por el que no quiera, el que quiera ver, perdón, salvadores donde yo a todas luces no los hay, pero bueno. Entonces aquí tenemos la degeneración pura del símbolo. Ya para cerrar, pues claro, ¿qué ocurre? Dentro de estos símbolos, pues tendríamos a Lucifer. El ángel Y caído. claro, y quería detenerme, ya para finalizar el programa, en el arquetipo de Lucifer, que también es un símbolo muy potente, porque claro, también puede... Cuando tú te pones en el estudio de Lucifer como símbolo del ángel caído, claro, si uno lo estudia a fondo, y hay muchos análisis, yo le recomiendo a todo el mundo siempre el canal Revelando el Velo, a nivel de simbología y mitología. Claro, Lucifer es el desequilibrio dentro de lo que es la búsqueda espiritual, igual que Satanás sería el desequilibrio dentro de la búsqueda material, ¿no? Tal cual, Pero sí. claro, si lo llevamos a lo literal, bueno, pues estamos un poco perdidos. Paso a leer porque es bastante interesante si luego lo combinamos con un pequeño fragmento de un libro que luego te voy a compartir. Mira, Lucifer sería el arquetipo de la tendencia infrahumana. Por eso esta gente es luciferina. La adherencia al estado invertido de las cosas será la condición sine qua non para poder vivir en el nuevo orden mundial. La doctrina luciferina. Y es que lo vemos. Y en eso nos ¿Cuánta gente? convierten también. O sea, Sí, señor. nos convierten en ese arquetipo, ¿no? De una búsqueda Ujú. espiritual errada, de una falsa luz, y nos convierten también en ese símbolo de Lucifer. Una humanidad Exactamente. caída, un ángel caído, caído en sus pretensiones, ¿no? De buscar la luz, la iluminación, pero no encontrarla porque se busca donde no es. Entonces, Efectivamente. en eso nos quieren convertir. Efectivamente. No lo podría decir mejor. Claro, ¿qué tenemos aquí? A David Spangler, que no es cualquiera, es un científico actual bastante conocido, y mirad lo que decía. Nadie entrará en el nuevo orden mundial a menos que tenga un compromiso con la duración a Lucifer. Nadie que no se inicie de manera luciférica. Y a día de hoy lo vemos, porque todo el mundo con esta pantallita mirando a partir de ahí, todo se está iniciando de manera luciférica. De hecho, esto de manera totalmente sincrónica me permite, si quieres, al término del programa te voy a compartir una canción que me gusta mucho de un cantautor que se llama La Pantallita. Y si te parece, porque no tiene derechos de autor, estaría muy bonita que la dejaras
que la dejaras como cierre. A ver qué te parece. Ok. Vale, entonces, ¿qué tenemos aquí? Hablando de Lucifer. Bueno, por supuesto, lo que es la luciferasa, ¿no? Esa proteína que tal vez tengan determinados, bueno, procedimientos, Sí, sí. fármacos, vamos a ver. ¿Qué Albert decía Pike. Albert Pike? Sí, Albert Pike, un tío majísimo, ¿no? Un tío Sí. súper simpático que fundó el Ku Klux Klan, masón de grado 33, que bueno, se dice que profetizó las guerras mundiales. Bueno, pues en su tochazo, porque es un libro enorme, Moral y Dogma, escribe: extraño y misterioso nombre para darle al espíritu de la oscuridad. Lucifer, el hijo de la mañana. Él es quien porta la luz y con su esplendor intolerable ciega débiles, sensuales o egoístas almas. No lo dudes. Vale, ¿y qué pasa? Interesante. Muy interesante. Claro, ¿qué pasa? Y antes ya de terminar. Hay un libro que me leí recientemente y creo que esto te lo traje también en la presentación del Tiempo de No Tiempo, pero es que quiero incidir en ello. Ya veis las imágenes que tengo puestas aquí, ¿no? Bueno, os Sí. comento, Jeremy Nadler es un filósofo actual muy deudor de Rudolf Steiner y de la escuela antroposófica y tiene un libro precioso, que ahora os voy a compartir al final, que se llama La lucha por el futuro humano y es un canto desesperado contra el transhumanismo. Es un libro impresionante, ¿no? Vale, ¿y qué dice Nadler? Fíjate qué interesante estas palabras y vamos a reflejarlas con, primero, el transhumanismo, lo que estamos viviendo y tal vez, es mi hipótesis, lo que se esconde tras esa bestia y lo que se esconde tras ese arquetipo de Lucifer. Mira, el resplandor eléctrico de la pantalla iluminada artificialmente ha usurpado el papel de la luz solar. Es un impostor electrónico del Sol. La luz natural ha sido sustituida por la luz generada eléctricamente de la pantalla del ordenador, que ahora exige la fidelidad de nuestra alma y lanza un hechizo sobre la conciencia del ser humano. Una de las ideas más útiles de Rudolf Steiner sobre la electricidad fue su observación de que se trata de luz degradada, que ha caído por debajo de la naturaleza en el dominio subnatural. Por eso debemos protegernos activamente contra la cada vez mayor dependencia de ella, pues amenaza con arrastrarnos en su caída. A mí esto me puso los pelos de punta. ¿No? Y lo está haciendo, porque la pantalla del televisor, del computador, del celular, además del daño cuando te expones en exceso, el daño a los ojos, te puede dar dolor de cabeza, bueno, tiene varias implicaciones físicas, mentales, pero también hay una dependencia, como dice ahí, de que te vuelvas adicto a lo que sale por la pantalla. Sí, señor. Y muy bien lo que dice ahí, te arrastra a una condición inferior donde digamos que te desligas de la luz natural y comienzas a depender cada vez más de lo artificial, de la luz artificial. Seguramente cuando no teníamos esta iluminación artificial o cuando no estábamos pegados a ella, por ejemplo, los ciclos de sueño eran mucho más sanos. La hora en que nos acostábamos a dormir, la hora en que nos despertábamos, organizábamos nuestra vida para que todo cuadrara dentro de los horarios óptimos del ciclo de sueño, ¿no? Ahora no. Ahora vivimos una vida nocturna, nos acostamos tardísimo, nos despertamos tardísimo, y esto también por los trabajos. Es decir, el mundo en el que vivimos está diseñado para que eso sea así. Por eso hay una vida nocturna, hay fiestas, hay trabajos de turnos de toda la noche, bueno, una cantidad de cosas que precisamente vienen a atacar esa condición del ser humano y degradarnos, como dice ahí, ¿no? Dependientes de esa luz degradada, que es la luz Claro, artificial. pero es que además ahí, y creo que además estoy con alguien idóneo para preguntarte todo esto. Ya lo dijo Juan Matus, el maestro de Castaneda. En lo astral se esconden los seres inorgánicos. Habría que ver quién está detrás de ese planteo de la inteligencia artificial. Y esto por un lado. Más que planteo es simplemente para que recojas el testigo y en base a los conocimientos que tienes, que son enormes con respecto a todo este tema, es que por la noche el ser humano no es un ser nocturno. Tal O cual. sea, todo el mundo sabe, o sea, cuando estamos por la noche se nota que hay unas presencias, aunque no las puedas ver, que hay gente que sí, se nota que hay seres que están en ese plano astral y las fronteras se diluyen. A mí me ha pasado, de hecho, en parálisis de sueño, de poder observar otras presencias, de poder ver que hay algo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que tal vez
esa nocturnidad a la que nos ha conducido todo esto que estamos analizando al término tenga mucho que ver con algo que se esconde ahí. ¿Qué opinas con Sí, respecto a no, ello? tal cual. Es que de hecho, al no estar la luz solar, que provee una energía, no solamente para que nosotros estemos activos y hagamos todo lo que tengamos que hacer, provee una energía que estas entidades, parásitos astrales, no soportan. Entonces, la noche es óptima para que estas energías de baja vibración polulen por allí, y por eso es que de noche es donde se cometen, por lo general, las cosas más oscuras, ¿no? Las infidelidades, homicidios, hurtos, bueno, cualquier tipo de conspiraciones para ejercer el mal se hacen por la noche. Los pactos, las brujerías, los rituales. ¿Por qué se utiliza la noche? Por ejemplo, las fiestas, las mejores fiestas o las rumbas, como decimos por acá, es de noche. Que también las hay de día, pero las más potentes es durante la noche. ¿Por qué? Porque ellos saben que el ser humano, como tú bien lo dices, como no es un ser nocturno, a esa hora deberíamos estar descansando. Bajan nuestras frecuencias cerebrales y somos más dóciles para la influencia de estas energías que a la larga nos incitan a hacer cosas que al día siguiente decimos, bueno, ¿y yo por qué hice eso? Y si le sumamos unas copas de más, entonces está todo servido en la noche para que esto suceda. Ellos son los amos de la noche, de lo Sí. oculto, y nos han llevado a que nosotros adoremos las tinieblas, por así decirlo, pero no es lo natural. Totalmente. Sí, de hecho, siempre me llamaron mucho la atención las palabras de Juan Matus, cuando decía aquello de que los depredadores, ¿no?, que serían estos seres del astral, nos dieron nos cedieron la mejor arma que tenían, que es que nos dieron su mente, nos dieron su nivel mental, ¿no? Y con ello, pues precisamente han llevado al ser humano a esto. Aunque bueno, si te soy sincero, y antes de concluir, pues yo ya sabes que siempre intento ser muy sereno, ¿no? En el planteo de vida que tengo en la actualidad. Creo que todo tiene un sentido. Creo que todo tiene una coherencia a pesar de lo que estamos viviendo. Y que precisamente si queremos superar, ¿no?, este Kali Yuga, lo podemos empezar a hacer ya desde nuestro corazón. O sea, si antes os estaba diciendo, ¿no?, que estos estados que hoy hemos repasado en el programa, ¿no?, en arco descendente, acordaos que el segundo ya era la visión dual, la dualidad. Entonces, claro, si nosotros estamos viendo que están ellos y nosotros, estamos de nuevo cayendo en esa dualidad. O sea, ellos son parte de nosotros. O sea, la gran lección que yo saqué de la lectura de las Upanishads, estos textos hindúes tan bonitos, es que, como te decía antes, en esta realidad todo es alimento de todo. ¿Por qué? Porque la energía, Salim, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, habrá seres y conciencias que tengan que encarnar el descenso con tal de que la rueda siga girando. Pero, bueno, igual que en el yin y el yang hay siempre un puntito de luz blanca en la parte más oscura, no sé, te lanzo la pregunta. Yo no creo que esta visión transhumanista, apocalíptica, caliyuguesca que habíamos analizado, perdón, ahora que está tan en boga, ¿no?, con Trump en el gobierno, etcétera, etcétera, vaya a poder arrasar con todo. Porque creo y siento que nos necesitan. La oscuridad también necesita de la luz. Y es No puede que sobrevivir. sí, sí, eso también yo lo he dicho acá en el canal, porque cuando se habla de conflictos bélicos y todo eso, hay gente que Ujú, puede llegar a pensar que ellos quieren destruir todo. Y no ujú, pueden hacerlo, primero porque necesitan el alimento humano, ujú. necesitan la mano de obra humana, y si nos destruyen, ¿a quién van a controlar? Es decir, ellos, no, Claro. ellos dependen hasta cierto punto de nosotros, pero eso sí, manteniéndonos lo más controlados posible. Entonces, estoy de Ujú, acuerdo contigo, este sistema que se está estableciendo nos quiere llevar a un punto de degradación bastante profundo, pero no nos van a destruir por completo. Van a reducir la población, van a emplear sus estrategias de control, pero eso tiene un límite, porque si nos destruyen, al final se están destruyendo ellos mismos, porque después sí. de que se alimentan, o sea, no tiene sentido. Pero sí, ahí estoy de acuerdo con lo que tú dices. Javi, yo creo que hemos abarcado el tema, concluido esta Ujú, segunda parte que ha sido bastante enriquecedor. De verdad que tienes ujú. una investigación muy profunda de este tema y me has enseñado mucho, porque he aprendido muchos datos, muchas cosas, muchas reflexiones que tú has aportado en todo esto. Y nada, palabras finales para concluir y por supuesto estás invitadísimo, hay programas pendientes que ahí iremos cuadrando para hacer que son muy interesantes. Palabras finales ya para concluir.
Más que nada, como siempre, ya sabes, siempre concluyo con palabras de gratitud, ¿no? Para mí es un placer y un honor estar en tu canal. O sea, creo que este ya es, junto al de Dirección Correcta, el cuarto encuentro que tenemos. Además que creo, no sé, yo lo he notado, cada vez tenemos más, pues, más química, ¿no? Ya sabemos un poco cómo son los tiempos de cada uno, entonces lo he notado. Estaba muy contento, muy feliz en todo momento, me ha gustado mucho el programa. Y nada, simplemente, pues aparte del agradecimiento, pues por supuesto, animar a los espectadores, como decía al principio, que esto es una investigación que entre todos podemos ir enriqueciendo, que vuelvo a decirlo, yo no tengo la verdad de nada, yo lo que vengo es a compartir aprendizajes, me refuto a mí mismo, sigo aprendiendo, voy virtiendo aquí, pero creo que entre todos pues podemos ir poco a poco comprendiendo, sobre todo en el momento que estamos viviendo. Y alguien dijo, ¿no? Eso de la verdad os hará libres. Entonces, bueno, pues acerquémonos a ella. Por lo que, bueno, pues poco más, con muchísimas ganas de seguir compartiendo. Cuando quieras, ya sabes que aquí voy a estar. Sí que te pasaré ahora off the record la cancioncita que te decía antes, que creo que puede ser si quieres ya, o sea, despidiéndote, que la dejas al final, es un tema precioso. Se llama La Pantallita. Sí, me Y envías el enlace y yo luego la coloco al final en edición para que quede ahí de cierre del programa. Que la verdad me es interesa que escucharla. es un tema precioso. Solamente os voy a decir una frase, a ver si me acuerdo, que decía en plan, pero qué fácil ha sido eh, vivir el libre albedrío en un marco cuadrado. Sí. Entonces, bueno, va muy al hilo, ¿no? De lo que hemos trabajado o analizado al final de esta charla. Salim, para mí es un placer, de verdad. Gracias. Y No, cuando gracias a quieras, por ti. cierto, también mi canal abierto para que te pases cuando quieras a charlar conmigo, que estoy encantado. Así Bueno, que ya gracias a tú me todos. dices y yo estoy dispuesto ahí, cuadramos. Aquí está nuevamente el canal de Javi, Surfeando el Kali Yuga. Ahí lo pueden seguir y profundizar en sus investigaciones. Y bueno, por esta ocasión no es más. Un fuerte abrazo para todas las personas que nos acompañaron. Pónganos ahí en comentarios qué opinan de todo esto, sus reflexiones. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Un abrazo.